Sao Shanghai Shongo, Wan Shanghai Móxico, Wanjini, Woshi Winsenchu. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 24 de agosto de 2015, continuaremos en la tercera parte haciendo su conocimiento la información del 25 de agosto de 2015. La primera nota señala: tres gigantes de telecomunicaciones de China anuncian nueva presidencia. Los tres principales operadores de telecomunicaciones de China anunciaron sus nuevas presidencias en un momento en que el gobierno está tratando de aumentar la velocidad de Internet y reducir los precios para los usuarios. Zhang Bing, de 60 años, ha reemplazado a Xi Wohua como presidente de la junta directiva de China Mobile, la mayor operadora de telecomunicaciones del mundo por número de suscriptores. Zhang había sido alto gerente de China Unicom y China Telecom, las otras dos principales compañías del sector del país, antes de convertirse en viceministro de Industria y Tecnología Informática de China en 2011. Xi, de 64 años, se ha jubilado del gigante de telecomunicaciones. Wang Xiaochu, expresidente de China Telecom, y Chan Xiaobing, expresidente de China Unicom, han intercambiado sus puestos. No es raro que en China los reguladores de la industria encabecen grandes empresas de propiedad estatal y es común un cambio de ejecutivos. Los tres gigantes de telecomunicaciones en conjunto ingresaron 75.300 millones de yuanes, cerca de 11.800 millones de dólares en la primera mitad de 2015, gracias a un incremento del número de usuarios de 4G. A finales de julio había 250 millones de este tipo de suscriptores en el país. El gobierno ha exigido a las tres firmas que incrementen la velocidad en Internet y bajen los precios, dado que China está impulsando la campaña Internet Plus para integrar la tecnología informática con la manufactura y otros sectores tradicionales, concluye esta información. La siguiente nota: China destina más fondos a educación. El Tesoro Central de China destinó 19.000 millones de yuanes, cerca de 3.000 millones de dólares, para apoyar la educación preescolar y secundaria, sobre todo en las áreas rurales, dijo el ministro de Hacienda. Los fondos se distribuirán para guiar y alentar a los gobiernos locales a mejorar los recursos de educación preescolar. A este rubro se destinarán 15.000 millones de yuanes. Los 4.000 millones restantes serán usados para modernizar las instalaciones secundarias de regiones pobres, dijo el ministro. La medida está destinada a asignar mejor los recursos educativos y reducir las disparidades entre la educación urbana y la rural. Una encuesta reciente publicada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, mostró que las 2/3 partes de 90 millones de niños menores a los 6 años de edad siguen viviendo en áreas rurales de China y reciben educación preescolar insuficiente. Durante el periodo 2011-2015, el gobierno central destinó un total de 71.930 millones de yuanes para apoyar la educación preescolar, concluye esta nota. La siguiente información: precios de las acciones de Shanghai caen por 8.49%. Las acciones chinas cayeron en más de un 8% cuando los inversores dijeron estar decepcionados por la falta de apoyo a la política sobre el fin de semana, después de que los mercados arrojaron un 11% la semana pasada. Los precios cayeron en mayor cantidad desde 2007, con el índice de Shanghai renunciando a todas las ganancias para este año. El índice compuesto de Shanghai cayó un 8.49% para cerrar en 3.209.91 puntos ayer, hundiéndose hasta un 8.98% en la tarde para publicar la mayor caída intradía desde el mercado que emplea una regla de límite de precios en 1996. Solo 15 acciones subieron, mientras que más de 2.000 se retiraron de las bolsas de Shanghai y Shenzhen, incluyendo acciones Bellwether de China Unicom Company y China Shipbuilding Industry Company, que declinaron por el límite diario del 10%. PetroChina Company, la mayor empresa del país por valor de mercado y a menudo visto como un indicador de las condiciones del mercado, subió hasta un 4.3% en la tarde, pero cerró 4.9% por debajo de 9.51 yuanes por acción, el equivalente a 1.49 dólares. El índice compuesto de Shenzhen cayó 7.83% a 10.970.29 puntos, mientras que el Hang Seng perdió 5.17% para ubicarse en 21.251.57 puntos. El domingo el Consejo de Estado dijo que estaba permitiendo que los fondos de pensiones se pudieran invertir hasta un 30% de los activos netos en acciones. Los fondos de pensiones tenían activos netos de 3.5 billones de yuanes a finales del año pasado, dijo la agencia de noticias Xinhua, pero analistas dijeron que la medida no fue suficiente para aumentar la confianza de los inversores. Fue positivo, pero al no tener el corte de coeficiente de reservas obligatorias esperado o cualquier otra medida más grande, parece tener a los inversores decepcionados, dijo el operador de Shenwan Hongjiang Group Company a Bloomberg News. Deutsche Bank también dijo en un informe que la ausencia de medidas de rescate en el fin de semana fue el mayor incentivo para provocar la derrota de mercado. Añadió: hay expectativas para el corte desde que el gobierno hizo la última vez, pero el fin de semana impasible, ello empeoró la confianza de los inversores.
El índice de Shanghai ha caído más de un 20% desde la devaluación del yuan el 11 de agosto y ha perdido más de 4 billones de dólares en valor desde su pico del 12 de junio. El director general y consejero senior de Bank, Julius Baer, dijo que la situación actual se mantendrá durante un mes, ya que persiste la preocupación de que el crecimiento en la segunda mayor economía del mundo se está desacelerando. Un indicador económico clave de China para agosto tuvo un brusco giro para el peor viernes, con la fabricación Caixin Flags de China General de PMI sumiendo en un mínimo de 77 meses de 47.1. El mercado es simplemente sobre el miedo y la codicia. No veo ninguna avaricia en la actualidad, dijo el experto. Sin embargo, se pronostican mejores días en alrededor de 6 meses cuando la reforma de las empresas estatales de China haya progresado. Las bolsas de Asia cayeron desde Sydney a Tokio con el índice Topix de Japón dejándose caer un 5.9% y el índice Straits Times de Singapur con un deslizamiento de 3.5%. Standard & Poor's ASX 200 de Australia también retrocedió un 4.1%. Bank of America Merrill Lynch dijo que los países de Asia habían entrado en un mercado a la baja, pero señaló que era demasiado ansioso para hablar de una crisis financiera de Asia debido a la reciente debilidad de la economía y la devaluación de la moneda. Se dijo que el gobierno chino debe cortar requisitos de relación de reserva y las tasas de interés para impulsar la confianza de los inversores, concluye esta información. La siguiente nota, acciones de Estados Unidos abren con drástica caída en medio de pérdidas a nivel mundial. Las acciones de Estados Unidos abrieron hoy una drástica caída cuando el promedio industrial Dow Jones se ubicó por debajo de las 16.000 unidades por primera vez desde febrero de 2014 en medio de la intensificación del desplome de los mercados mundiales. Poco después de la apertura de operaciones, el Dow Jones cayó 829.79 puntos, 5.04% para ubicarse en 15.629.96 unidades. El Standard & Poor's 500 descendió 91.72 puntos, 4.65% para llegar a 1.879.17 puntos. El índice compuesto Nasdaq bajó 283.27 puntos, 6.02% para llegar a 4.472.77. La Bolsa de Valores de Nueva York recurrió a una norma que dice que los tenedores de mercado no tienen que diseminar los indicadores de precios antes de que suene la campana, con el fin de facilitar y acelerar la apertura de acciones en un día de actividades comerciales volátiles, informó Reuters. Los mercados bursátiles chinos vivieron su peor día en 8 años, cuando el índice compuesto de Shanghai de referencia se desplomó 8.49% para cerrar en 3.209.91 puntos. Se ha dicho que los datos económicos débiles han avivado las preocupaciones de que una disminución del crecimiento chino podría generar una desaceleración a nivel mundial. Las acciones europeas también cayeron después del drástico descenso de la sesión previa. El índice Stoxx Europe 600 bajó más de 6% y el DAX alemán cayó 4%. Las acciones estadounidenses presenciaron una gran caída el viernes cuando el Dow descendió en picada más de 500 puntos. El índice de volatilidad CBOE, que con frecuencia es llamado el indicador de temor de Wall Street, creció 46.45% para terminar en 28.03 el viernes, concluye esta información. La siguiente nota, zonas de libre comercio, ventaja para las pequeñas empresas chilenas. Chile está alentando a las empresas más pequeñas del país para aprovechar el mercado chino a través de la zona de libre comercio de Shanghai, ya que busca profundizar las relaciones económicas bilaterales entre los dos países. Hay más de 50 pequeñas empresas chilenas que están haciendo negocios con China, pero hay otras de menor tamaño que han estado ausentes por la falta de canal apropiado. La participación de las empresas más pequeñas es la clave para impulsar la cooperación de doble vía entre los dos países, dijo el viceministro chileno para el comercio. Con ventajas políticas, la zona de libre comercio de Shanghai ofrece un sistema logístico más eficiente y de más fácil acceso para pequeñas empresas chilenas para explorar el mercado chino. Como parte de los esfuerzos del país andino para promover productos alimenticios y bebidas locales entre China y Chile, un centro de exposiciones de 2.000 metros cuadrados se puso en marcha en la zona franca para mostrar los productos chilenos. Un número de empresas chilenas también firmó acuerdos de cooperación con Kuaiyuntong, una plataforma de comercio electrónico transfronterizo con sede en la zona franca, para ampliar su red de distribución a China. El funcionario es optimista sobre el comercio bilateral este año a pesar de la devaluación del yuan chino. Chile y China son dos países complementarios que necesitan productos de calidad cada uno. Productos chilenos son cada vez más populares aquí y la fluctuación temporal de cambio de divisa no afectan a la tendencia de consumo, se manifestó, concluye esta nota. La siguiente información, impacto de los fondos de pensiones en el mercado será gradual. Con la autorización de China para que sus fondos de pensiones se puedan invertir en el mercado de valores, no logró levantar los precios de las acciones, pero los economistas esperan que el movimiento pueda hacer que el comercio sea menos volátil en el largo plazo. El Consejo de Estado finalizó directrices sobre inversión de enorme fondo de pensiones del país, despejando con eficacia el camino para miles de millones de dólares de inversión en el mercado de valores en crisis del país.
La decisión se produjo antes de lo esperado y con el evidente propósito de apuntalar la economía de los inversores y la estabilidad del mercado, dijo un analista de Water Journal Securities. Un borrador de las directrices fue lanzado a finales de junio para solicitar opiniones públicas y se esperaba que surta efecto cerca de final de este año. El mercado de valores de China se desplomó más de 11% la semana pasada tras la publicación de datos económicos débiles. Se siguió una espiral a la baja con una reducción de 8.49% en la mayor caída desde 2007. Bajo las nuevas directrices, hasta un 30% de los activos netos del fondo de pensiones puede ser invertido en acciones y títulos de renta variable. El fondo tiene activos por alrededor de 2 billones de yuanes, el equivalente a 312 mil millones de dólares que podrían ser invertidos, es decir, hasta 600 millones de yuanes en teoría podrán entrar en los mercados de valores. Esto sería equivalente a alrededor del 1% del valor total del mercado de las acciones chinas actualmente. La escala de los fondos está limitado y se entrará en el mercado de valores poco a poco, por lo que su impacto a corto plazo será muy pequeño. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, se ha sostenido un flujo constante de fondos de pensiones en el mercado en el futuro que ayudará a estabilizar las expectativas y guías para los inversores, lejos de la especulación a la inversión de valor a largo plazo. Mientras que los inversores institucionales dominan los mercados bursátiles maduros, el 99% de los inversionistas en acciones en China son individuos. Estos inversores menores tienden a especular y vender y comprar con más frecuencia para ganar dinero rápido, por lo que el mercado de valores chino es más volátil que los de los países desarrollados. Las acciones chinas han estado en una montaña rusa durante este año, el aumento en casi un 60% desde el comienzo del año a un pico en junio, antes de la caída libre desde mediados de junio a principios de julio, que ha borrado la mayor parte de sus ganancias durante este año. La introducción del fondo de pensiones en el mercado aumentará significativamente el papel de los inversores institucionales de apoyar un mercado de capitales sano, dijo un especialista en seguridad social de la Academia China de Ciencias Sociales. Con bajo apetito por el riesgo y la abundante liquidez, los fondos de pensiones tienden a mantener las poblaciones de más tiempo para los rendimientos futuros y serán contrarrestarlos eficazmente la especulación y reducir la volatilidad. A diferencia de China, los fondos de pensiones actúan como una piedra angular para el valor de la inversión en muchos países desarrollados. En los Estados Unidos, los fondos de pensiones representan el 60% del valor de mercado de capitales del país. Iniciados a principios de 1990, el fondo de pensiones de China con anterioridad se había limitado a inversiones seguras pero de bajo rendimiento en depósitos bancarios y bonos del Tesoro. En las últimas directrices, el Consejo de Estado hizo hincapié en la seguridad de las inversiones de los fondos de pensiones, diciendo que la administración debe priorizar la seguridad y firmeza para controlar los riesgos. Los gobiernos locales decidirán la cantidad de capital que pueda ser invertido y son las únicas instituciones autorizadas por el Consejo de Estado que pueden operar como capital. Se requiere que los administradores de fondos establezcan fondos de reserva por valor del 20% de los gastos de gestión y el 1% de los rendimientos anuales para cubrir posibles pérdidas, concluye esta nota. La siguiente información: China puede acabar con una relación préstamo-depósito. China podría eliminar una proporción del 75% de la relación préstamo-depósito según un borrador discutido durante la segunda sesión bimestral legislativa. La relación en su lugar se considera como un indicador de liquidez de vigilancia según un proyecto de enmienda de la ley de China sobre bancos comerciales que se deliberó por el Comité Permanente del Congreso Popular Nacional. China ha mantenido la proporción del 75% desde que la ley fue promulgada y puesta en vigor en 1995. El presidente de la Comisión Reguladora Bancaria de China dijo que la estipulación de la relación préstamo-depósito ya no responde a la necesidad de desarrollo actual de los bancos comerciales y la eliminación impulsará la economía real de acuerdo con la Convención Internacional. A final del año pasado, 271 bancos comerciales superaron una relación préstamo-depósito del 70%, de los cuales 86 operaron el 75% según las estadísticas, concluye esta información. La siguiente nota: atentos a China, pero la preocupación es Brasil. Argentina debe prestar atención a lo que ocurre con China, su segundo socio comercial, pero la preocupación pasa por Brasil, primera economía de América Latina y primer destino de las exportaciones nacionales. Así lo advirtió el titular de la consultora ABESET, que si bien aclaró que no estamos en la víspera de una crisis mundial, hay que olvidarse del viento de cola que benefició a la economía argentina a partir del boom de los commodities de años recientes. Hay que olvidarse del viento de cola, de olvidarse de los super commodities. Esto genera una década en la que los dólares ingresaron más despacio, observó. Por ello, consideró que será necesario hacer grandes mejoras de competitividad para aumentar las exportaciones y lograr financiamiento para crear y por inversión se pueda crecer de manera directa. El experto realizó un repaso de los cambios en la tasa de paridad cambiaria dispuesto días atrás por Beijing, así como también la caída en las principales bolsas del mundo. El lunes las bolsas chinas cerraron con una fuerte caída. El índice compuesto de la bolsa de Shanghai, el de referencia, bajó un 8.49% respecto al día anterior de transacciones para situarse en 3.209.91 puntos, la caída más fuerte desde 2007, mientras que el índice compuesto de la bolsa de Shenzhen descendió un 7.83%, quedándose en 10.970.29 puntos. No estamos en las vísperas de una crisis
crisis a nivel mundial como vivimos en 2008. El mundo no está sumido en una burbuja y si alguien supone que ve una burbuja en China, el gobierno de ese país tiene instrumentos de política económica para controlarlos, sostuvo. El último reajuste del mecanismo de formación del tipo de cambio del yuan o renminbi, la moneda china, es más una medida para colocar el valor de la moneda a nivel del mercado que un plan para impulsar las exportaciones, declaró la semana pasada el Ministerio de Comercio de China. La discrepancia entre la tasa de paridad central y el comercio real se ha estrechado notablemente gracias a la reforma que entró en vigor el martes pasado, que ayudará al mercado a jugar un papel importante a la hora de determinar el tipo de cambio del yuan y estimular la confianza del mercado en la moneda china, aseguró el portavoz del ministerio. El ex secretario de Industria del país sudamericano consideró que ante la volatilidad internacional, quien asuma como nuevo gobierno en Argentina a partir del 10 de diciembre debe contar con un programa económico coherente, mejorar los criterios de gestión y hacer más eficiente el gasto público. Esos ejes van a tener que estar al orden del día de todas las agendas de la política económica porque no vamos a tener un mundo con la atracción que teníamos anteriormente, alertó. Los argentinos irán a las urnas el 25 de octubre para elegir al sucesor de la presidenta con 3 candidatos. El analista enfatizó que nosotros estamos atentos mirando a China, pero la mayor preocupación es Brasil, que va a tardar 5 años en recuperar los niveles de demanda de 2013. Debemos prepararnos para una región que va a demandar mejoras de competitividad muy fuertes para expandir nuestra producción, concluye esta nota. Así damos fin a los informativos de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tan chen.